Doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Nos ha tocado exponer nuestro proyecto con el tema Manual de Recursos y Actividades para la Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Artística y Cultural. Como una introducción de este proyecto, podemos decir que la educación cultural artística es fundamental en la formación integral de los estudiantes, ya que fortalece la creatividad, la expresión emocional y el contenido crítico y la identidad cultural. Este trabajo nos propone el diseño de un manual metodológico basado en el currículum del Ministerio de Educación del Ecuador, con actividades y estrategias que promueven el aprendizaje activo y participativo. El enfoque se centra en que los estudiantes sean protagonistas mediante experiencias artísticas significativas que contribuyan al desarrollo emocional, social, cognitivo, fomentado además en el respeto por la diversidad cultural. A continuación, vamos a empezar a exponer. Cada uno hemos creado y dentro del proyecto va integrado nuestras planificaciones curriculares, de las cuales vamos a hacer una pequeña exposición de la actividad que nos toca, que hemos realizado con los temas que se nos ha sido asignados. Bueno, yo les voy a presentar el resumen de mi planificación microcurricular en el área de educación cultural y artística para segundo grado con el tema Canciones y Danzas de la Serranía Ecuatoriana. Esta clase yo la he realizado con una duración de 90 minutos y está dividida dividida en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, aplicando los métodos que nos han sido enseñados por el docente. Como inicio de mi clase tengo un tiempo de 15 minutos en el cual activé los conocimientos previos escuchando un fragmento de la canción tradicional El Chuyaquiteño. Luego realicé preguntas como si los estudiantes la habían escuchado antes, qué emociones les transmite. En el inicio de esta actividad apliqué el método de aprendizaje basado en problemas, planteando la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si dejamos de cantar y bailar nuestras tradiciones? Con esto los estudiantes se sienten identificados porque reconocen canciones que han escuchado dentro de nuestros entornos familiares, desarrollando un sentido de pertinencia. En el desarrollo, en el cual conlleva 60 minutos, primero realizamos la observación de un video del ritmo tradicional, que es el San Juanito, donde los estudiantes identificaron vestimenta, instrumentos y movimientos. Aquí se aplicó el método de demostración y el método de interdisciplinario, integrando música, movimientos corporales y estudios sociales. Después también trabajamos el canto con un grupo utilizando el aprendizaje colaborativo, donde los niños repitieron estrofas y acompañaron con instrumentos simples. Finalmente practicaron la danza paso a paso, trabajando en parejas. Esto permitió que se expresen libremente, se diviertan y se sientan protagonistas. Como finalización tenemos el cierre. En el cierre realizaron una pequeña presentación escénica, combinando tanto canto como danzas. Aquí al final se aplicó el método de proyectos, ya que el producto final fue una representación artística en la cual terminamos con una reflexión sobre la importancia de conservar nuestras tradiciones. Como una conclusión de esta actividad, es que esta clase no solamente nos enseña lo que es la música y danza, sino que también nos fortalece la identidad cultural, el trabajo en equipo, la expresión artística, donde los estudiantes aprenden haciendo, participando y viviendo su cultura. Muchísimas gracias. Mi planificación corresponde al área de educación cultural y artística, pues la docente, quienes habla, Ginger Maldonado Freire, para segundo grado, y el tema es el diario personal mediante la expresión corporal, cuyo objetivo es que los estudiantes expresen sus emociones y experiencias personales a través de la dramatización y el uso del cuerpo como medio de comunicación artística, siguiendo los lineamientos del currículo del Ministerio de Educación del Ecuador. Pues el proceso metodológico aplicado en esta planificación se desarrolla mediante una metodología ERCA que organiza el aprendizaje en 4 fases. La experiencia: primero se activan los conocimientos previos mediante una canción sobre emociones, imágenes y gestos corporales. Los estudiantes observan, escuchan e imitan funciones frente al espejo.
Aquí el estudiante vive la experiencia directa. Reflexión. Luego los estudiantes dialogan en grupo sobre las emociones representadas, la importancia de expresar lo que sienten. Aquí el estudiante analiza y reflexiona sobre lo aprendido. Conceptualización. El docente explica qué son las emociones, qué es la expresión corporal y cómo el cuerpo funciona como un diario personal. Aquí se construye el conocimiento. La aplicación, finalmente los estudiantes representan experiencias personales mediante dramatización, aplicando lo aprendido. Aquí el estudiante demuestra su aprendizaje. El método utilizado es la metodología basada en el aprendizaje activo. Este método se caracteriza porque el estudiante aprende haciendo. Los niños participan directamente en actividades prácticas como dramatizar emociones, representar experiencias y expresar sentimientos con su cuerpo. El docente cumple el rol de guía mientras el estudiante es protagonista de su aprendizaje. La importancia de este método es desarrollar la creatividad, fortalecer la expresión emocional, mejorar habilidades sociales, promover el aprendizaje significativo y favorecer la participación. En conclusión y como final, pues esta planificación promueve el desarrollo integral del estudiante mediante actividades lúdicas, expresión artística y aprendizaje activo, permitiendo que el niño exprese sus emociones y fortalezas con su comunicación. Muchas gracias. Buenas noches, continuando con nuestra exposición. La planificación por la cual realicé es para el 10º año de educación básica superior con la temática Mujeres Artistas. Unidad didáctica, Voces que transforman el arte. En esta actividad pues se va a trabajar con el ERCA, donde la experiencia pues ellos van a observar imágenes acerca de mujeres que han tenido importancia y relevancia en el tema de arte, como por ejemplo Frida Kahlo, Artemisa y Camille Claudel. Ellos van a observar las imágenes, van a observar también obras de las artistas mencionadas y ellos han escuchado o han observado respecto a estas creaciones de estas mujeres. En la reflexión, eh, vamos a analizar si estas mujeres en esa época pues han tenido la misma importancia o relevancia que los hombres en el ámbito de lo artista, en el ámbito de pintura, poemas, música, entre otros. ¿Qué relación hay entre el arte y la desigualdad social? Cada grupo va a elaborar un pequeño organizado gráfico con las conclusiones que ellos van a tener. Dentro de la conceptualización, pues se les dará una explicación del contexto histórico sobre la exclusión femenina en el arte, conceptos claves, identidad de género, contexto social, expresión artística. Vamos a analizar algunos de los trabajos de las mujeres ya mencionadas. Dentro de la aplicación, pues se formarán grupos de trabajo de 4 o 5 estudiantes donde ellos tendrán que representar mediante la creación escénica breve sobre las dificultades, logros y aportes de esas mujeres artistas en la historia del arte. La actividad se llamará Mujeres Artistas que Transforman la Historia. El enfoque es el enfoque metodológico utilizado o aplicado es el método de proyecto. Los estudiantes pues realizarán este proyecto, una escena teatral basada en la vida de la mujer artista que ellos elijan. Van a analizar, van a investigar y van a hacer un análisis crítico de sus vidas, la creación artística, la presentación pública y una reflexión final. Otro método que se aplicará es el aprendizaje basado en problemas, donde se plantea el problema central: ¿por qué muchas mujeres artistas han sido invisibilizadas o discriminadas en la historia del arte? Y a partir de esa pregunta, pues ellos van a tener que investigar las situaciones de desigualdad a través de los años. Otro método aplicado es el método de la demostración, donde el docente donde el docente les manifiesta a los estudiantes que tendrán que modelar una escena de un ejemplo de más o menos 1 o 2 minutos
donde ellos van a tener que construir un monólogo, explicar y expresar mediante emociones y mediante su voz y su cuerpo, pues lo manifestado en esta actividad. Otro método que se aplicará es el aprendizaje cooperativo, donde los grupos pues harán un cambio de roles, donde serán investigadores, guionistas, directores, actores y responsables de la escenografía o sonido. Y por último, el método crítico reflexivo, donde manifestarán qué emociones surgieron, qué injusticias identificaron, la situación que ha cambiado durante los años al hoy y qué acciones podemos realizar para visibilizar a mujeres artistas. Esa ha sido la planificación. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi planificación es sobre la expresión artística del cuerpo. Para octavo año, el tiempo es de 90 minutos. El contenido ECA es el reconocimiento del cuerpo humano y sus partes, sus proporciones básicas, postura de movimiento y representación artística mediante el dibujo, la pintura y otras técnicas plásticas. El objetivo de la unidad es desarrollar la capacidad de observar, reconocer y representar la figura humana como medio de expresión artística mediante el uso de formas, líneas, proporciones básicas, posturas y movimientos. Así promovemos la creatividad y la identidad personal, el respeto por la diversidad corporal y la valoración del cuerpo humano en el contexto cultural y social. Los criterios de evaluación es conocer las partes del cuerpo humano y las representar adecuadamente sus usos. Aplicamos las proporciones básicas en la representación de la figura humana utilizando formas simples como círculos, líneas, ovalos. Utiliza elementos del lenguaje visual, línea, forma, color, textura, en la elaboración de la figura humana. Expresa emociones o movimientos a través de la postura y el gesto de sus creaciones artísticas. Demostramos creatividad y cuidado en el uso de materiales y técnicas plásticas. Participa activamente y respeta la diversidad corporal. Valoramos la identidad propia y la de sus compañeros. El objetivo de esta clase es representar la figura humana mediante el dibujo, identificando sus partes, proporciones básicas, líneas y formas con el fin de expresar ideas, emociones, movimientos, fortaleciendo la creatividad, la identidad personal y el respeto. Las destrezas de el desempeño, tenemos las estrategias metodológicas. Tenemos observar la figura humana, identificando sus partes y características principales a partir de la observación del propio cuerpo, imágenes y obras artísticas. Representamos la figura humana utilizando proporciones básicas y líneas, formas simples en producciones gráficas y plásticas. Expresamos emociones o posturas, movimientos mediante la representación visual de la figura humana, demostrando creatividad y sentido estético. Utilizamos adecuadamente materiales y técnicas artísticas, demostrando orden, cuidado y responsabilidad en el proceso creativo. Valoramos la diversidad corporal y cultural. Los indicadores de la evaluación de la unidad son la figura humana, que representan la figura humana identificando correctamente sus partes principales. Ya siga el otro compañero porque ya se hizo un relajo eso. Muy buenas noches, doctor y compañeras. Mi planificación de ECA es para el nivel educativo de sexto grado.
El tiempo estimado es de 45 minutos. El objetivo de la unidad es participar en procesos de creación artística individual y colectiva, utilizando diversos lenguajes artísticos para expresar ideas, emociones y vivencias personales, fortaleciendo la identidad y la sensibilidad estética. Objetivo de la clase: crear páginas de un diario artístico personal utilizando escritura, dibujo, color como medios de expresión de emociones e identidad. Eje integrador: mi diario, mi voz, arte para expresar quién soy. Actividades. Preguntas generadoras. ¿Qué es un diario personal? ¿Para qué creen que sirve? ¿Alguna vez han escrito algo sobre para ustedes? El arte puede ayudarnos a expresar emociones. Expresa emoción, colores o imágenes. Organiza ideas de manera creativa. Integra la escritura, recursos visuales. Presenta trabajo limpio y cuidadoso. Se presentan imágenes de diarios ilustrados, ejemplos visuales a los estudiantes, cuentan, lo observan, colores, dibujos, frases y símbolos. También utilizamos los siguientes métodos de aplicación. Método de aplicación, método crítico reflexivo. Actividad principal: creación de la primera página del diario. Los estudiantes elaboran una página que incluya título creativo, ejemplo, así soy yo. Presentación personal artística. No solo datos, también gustos o sueños. Representación visual de una emoción con colores y formas. Una frase significativa o mensaje personal. Esta ha sido mi presentación. Gracias. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre mi planificación. Su- ya. Asignatura de Educación Cultural Artística, Canciones y Danzas, Ritmos, Tradiciones de mi tierra. Tenemos el contenido seleccionado, reconocimiento y expresión de manifestaciones escénicas tradicionales ecuatorianas mediante canciones y danza. Tenemos lo que es el objetivo de la unidad: comprender y valorar las manifestaciones escénicas tradicionales, reconociendo su importancia cultural y expresándolas mediante la danza. El criterio de evaluación es que se participa en actividades escénicas que representen culturales locales mostrando respeto y entusiasmo. El objetivo de la clase: reconocer y representar canciones, danzas tradicionales de la serranía como manifestaciones escénicas mediante la observación, el canto, movimiento corporal y la expresión artística, fomentando el respeto por la diversidad. Tenemos lo que es reconoce y representa manifestaciones escénicas tradicionales de su entorno como canciones y danzas mediante el canto, el movimiento corporal y la expresión artística. Tenemos lo que es el objetivo de la clase, que es el reconocer y representar canciones, danzas tradicionales de la serranía ecuatoriana mediante observación, canto, movimiento corporal y expresión artística, fomentando el respeto por la diversidad cultural. Tenemos lo que es el contenido y destrezas, es el reconocimiento y expresión de manifestaciones escénicas tradicionales, canto y danza, valoración de la identidad cultural serrana, participación activa y respetuosa en actividades artísticas. Dentro de todo esto tenemos también lo que es la metodología, el método de demostración, donde el docente modela canto y danza para que los estudiantes imiten. Método colaborativo: trabaja en grupo para coordinar ritmos y movimientos. Métodos de proyecto: preparación de una presentación escénica final. Interdisciplinariedad: integración de música, educación física, estudios sociales y lengua. Tenemos también el ABP, que es aprendizaje basado en problemas, preguntas motivadoras sobre la importancia de conservar tradiciones. Tenemos las actividades principales,
que es la experiencia inicial, escuchar una canción serrana, como por ejemplo de San Juanito, observar un video, reflexionar sobre su significado cultural. Canto y ritmo, aprender y cantar una estrofa en grupo y con acompañamiento rítmico. Lo que es la danza guiada, aprender pasos básicos y bailar en parejas o grupos pequeños. La creación escénica, combinar canto y danza en una presentación final. La metacognición, reflexionar sobre la importancia de conservar tradiciones. Tenemos también lo que es la parte de la evaluación, técnicas, observación directa, diálogo reflexivo, lista de cotejo, rúbrica oral. Los criterios, que es el reconocimiento de la canción, participación activa, ejecución de movimientos básicos, identificación de elementos culturales, respeto por la tradición. Tenemos el método aplicativo, quédate ahí. Baje un poquito. Ahí. Súbele la penita. Método aplicado es el método de proyecto, el producto final, presentación escénica. Aquí se evidencia el aprendizaje logrado. La metacognición, preguntas reflexivas, método aplicado, refuerzo del aprendizaje basado en problemas. Se retoma la pregunta inicial sobre la importancia de conservar las tradiciones. La valoración de la importancia del arte en la formación del estudiante. El arte favorece el desarrollo emocional, social y cognitivo del estudiante, donde permite expresar sentimientos, desarrollar creatividad y fortalecer la identidad cultural. Además, promueve valores como el respeto, cooperación y sensibilidad hacia las manifestaciones culturales. La educación artística contribuye a la formación integral, al desarrollo de habilidades comunicativas, pensamiento crítico y capacidad de expresión. Gracias. Bueno, profesor, ese ha sido el trabajo del grupo número 2. Muy buenas noches con todos.